Bien, bueno, entonces hoy el tema que vamos a estudiar, como pueden ver en la pantalla, es árboles de decisión, que es uno de los temas en aprendizaje supervisado más utilizados en el mundo. Casi me atrevería a decir que es el más utilizado, por dos razones. Una, porque los resultados son bastante buenos, aunque hay otros métodos que dan mejores resultados, como vamos a ver más adelante en el curso y en otros cursos. Pero bueno, los resultados son bastante buenos y lo más importante, muy fáciles de interpretar. Entonces, generalmente quien usa un modelo predictivo para predecir, por ejemplo, si un cliente va a pagar un crédito o no, le gusta tener una manera fácil de interpretarlo y explicarle al cliente, por ejemplo, por qué se le dio el crédito o por qué no se le dio. Además, los árboles de decisión tienen la grandísima ventaja de que generan reglas para determinar si alguien es buen pagador o no, por ejemplo, para determinar si una transacción es fraude o no, para determinar si un empleado va a ser buen empleado o no. Entonces, el hecho de que genere reglas también es muy importante. Por ejemplo, en el tema de fraude de tarjeta de crédito, eso es importantísimo. Poder uno, por ejemplo, a través de un fraude, perdón, a través de un árbol de decisión, poder determinar reglas automáticas para ver qué es que si una transacción de tarjeta será o no fraudulenta. Bueno, igual que los métodos que vimos en la clase anterior, este es un modelo de aprendizaje supervisado, un modelo de clasificación, y se basa en este modelo que estamos viendo en la pantalla. La tabla de aprendizaje, como siempre, ahí vamos a generar el modelo. En el día de hoy un árbol de decisión. Este modelo lo vamos a aplicar de nuevo a la tabla de testing para evaluar la calidad del modelo. Si la calidad del modelo es suficientemente buena, lo dejamos y lo podemos aplicar a individuos nuevos. Por cierto, no hemos visto cómo aplicarlo a individuos nuevos, eso lo vamos a ver en la última clase. Y si el modelo no es suficientemente bueno, pues nos devolvemos acá, generamos de nuevo el modelo hasta que estemos completamente satisfechos. En esta parte también se calibra el modelo y se selecciona el modelo. Pero eso lo vamos a ver, el tema de cómo calibrar un modelo para que dé mejores resultados y cómo seleccionar el mejor modelo dado un juego de datos, lo vamos a ver precisamente en un curso que se llama Calibración y Selección de Modelos, que es el cuarto curso del programa y uno de los más importantes. Bueno, un problema de clasificación automática o de aprendizaje supervisado consiste, como ya les había explicado, en asignar a cada uno de los elementos de una tabla de datos una clase o categoría. Asignar a cada individuo de la base de datos, por ejemplo, si va a ser buen pagador o no va a ser buen pagador. Ok, entonces igual vamos a tener hoy la tabla de aprendizaje, la tabla de testing, como están viendo en pantalla, y individuos nuevos. Ese va a ser el modelo a lo largo de todo este curso. El tema de hoy, entonces, como están viendo en la filmina, es construir un árbol de decisión a partir de una tabla de aprendizaje. Aquí tenemos una tabla de aprendizaje en la que tenemos el ID del cliente o el ID de la persona, el reembolso. Esta tabla tiene que ver con el sistema de impuestos de Estados Unidos en el que a las personas se les devuelve impuestos. Entonces esto es si se le dio reembolso o no, si se le dio devolución de dinero o no. Es una variable categórica, cualitativa, con dos categorías. Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, una variable cualitativa categórica también. Ingresos anuales, $125,000, $10,000, $70,000, es una variable continua, eso es un número real. Y la variable que queremos predecir, que es fraude, que tiene sí o no. Esta tabla lo que permite, lo que queremos generar es un árbol que nos determine si una persona le está tratando de hacer fraude o no al fisco. En el sentido de que dice que no paga impuestos y sí tenía que pagar. Bueno, a partir de esta tabla se genera este árbol de decisión. En la clase de hoy vamos a ver cómo se genera. Pero dado que está construido, vamos a ver más tarde cómo un árbol se lee así. Esto es un árbol siempre binario.
Entonces lo podemos leer así: si el individuo hizo reembolso, si la respuesta es sí, entonces de fijo no va a ser fraude. Reembolso es más bien, perdón, les expliqué mal, que el contribuyente devuelve dinero al fisco. Entonces, si hace reembolso, de fijo no es una persona que tiende a hacer fraude. Si no, entonces nos vamos a la variable estado civil. Si es casado, de fijo no hace fraude. Pero si es soltero o divorciado, entonces nos vamos a la variable ingresos. Si los ingresos son mayores a $80,000, entonces sí hace fraude. O la probabilidad es alta que haga fraude. Si los ingresos son menores a $80,000, entonces no hace fraude. Entonces aquí encontramos reglas para determinar aquellos que tienen mayor probabilidad de hacer fraude y aquellos que no la tienen. Por ejemplo, la regla para el sí es que no haga reembolso, que sea soltero o divorciado y que gane más de $80,000 por año, tiene alta probabilidad de hacer fraude. Aquellos que no hacen reembolso, que son casados, no tienen probabilidad de hacer fraude. Los que hacen reembolso son solteros o divorciados, pero ganan menos de $80,000, tienen poca probabilidad de hacer fraude. Y los que hacen reembolso, de fijo no hacen fraude. Ven que ahí tenemos 1, 2, 3, 4 reglas. Ok, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla vía el chat o interrumpirme, por favor. Bueno, entonces ahora la clase de hoy consiste en explicar cómo se construye este árbol, cómo se seleccionan las variables y cómo al final se puede construir un árbol de decisión usando RATLE. Bueno, aquí estamos viendo, dado un individuo nuevo, esta es una nueva persona que no hace reembolso, cuyo estado civil es casado y cuyo ingreso son $80,000 mensuales, y queremos determinar si él es candidato a hacer fraude o no. Entonces, lo que hacemos es pasarlo por el árbol, en este sentido. ¿Hace reembolso? No. Entonces se viene por la rama derecha. Ok, estado civil casado, entonces se va por la rama derecha. Entonces da que él tiene alta probabilidad de no hacer fraude. Ok, entonces le asignamos no. Con esas características, esta persona no tiene altas probabilidades de hacer fraude. ¿Ven? Entonces, por eso se conoce como un árbol de clasificación. Porque dado un nuevo cliente o una nueva fila, un nuevo individuo, se pasa por el árbol para determinar la probabilidad o no de ser o no lo que uno anda buscando. Por ejemplo, en este caso, una persona que hace fraude. Hay muchos algoritmos para hacer árbol de decisión. Lo que vamos a ver en este curso son los algoritmos top-down, conocidos como algoritmo Hunt, que se basan en la idea de divide y conquista. Más adelante vamos a ver cómo es. En particular, vamos a ver un método que se llama el método CART, que viene de Classification and Regression Trees, que es el más popular en el mundo y el que más se usa, y el que usa R, y el que usa el paquete RATLE. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona el algoritmo Hunt. El algoritmo CART es un caso particular del algoritmo Hunt. Le agrega, digamos, algunas características adicionales. La idea es, ok, observen cómo se construye el árbol. Vamos a escoger como primera variable reembolso. Bueno, ustedes se estarán preguntando por qué no escogí estado civil o ingresos. Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante, dentro de un rato. Cómo se selecciona la variable, la primera, la segunda y la tercera, y así sucesivamente. Aquí, por una razón que vamos a explicar dentro de unos minutos, reembolso es la variable que más conviene seleccionar de primero. No porque esté de primero aquí, sino por una razón que vamos a ver más adelante. Entonces, dado el reembolso, si la respuesta es sí, vemos aquí que todos los que hacen sí, los que hicieron reembolso en esta tabla de aprendizaje, no hicieron fraude. Absolutamente todos. Entonces aquí sale lo que se conoce como un nodo puro. Es decir, todos aquellos que hicieron reembolso no hicieron fraude. Aquí el 100% son no fraudes. Un nodo 100% puro se llama esto.
Y entonces esos nodos con esta barritas en verde quiero indicar que ya salen del partido, como decimos acá. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta es no? Este nodo no es puro, porque vean que hay algunos que no hicieron fraude, mientras que hay otros que sí hicieron fraude. Entonces todavía no es un nodo puro. La idea es que el árbol sigue y sigue construyéndose hacia abajo hasta que todos los nodos sean puros, o lo más puros posible, donde por puro lo que significa es que es de una sola clase. O todos son fraude o todos no son fraude en este caso. Entonces, vamos a seleccionar ahora la variable estado civil. Más adelante vamos a ver por qué seleccionamos estado civil como la segunda variable, no porque esté aquí de segunda. Entonces vean que todos los casados no hicieron fraude. Entonces, eso me da una nueva regla y este nodo queda puro. ¿Ok? Todos los casados no hicieron fraude. Entonces eso los tapo, ya salieron del partido. Aquí llegué de nuevo a un nodo puro. Ok. Perdón, ahí por favor, Ricardo, si pudieras apagar el micrófono, que se está metiendo un poquito de ruido. A Ricardo Sandoval, por favor. Vamos a ver, es que a veces yo lo puedo apagar. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, entonces aquí ya estoy en un nodo puro. Todos los casados no hacían fraude, pero vean que los solteros y divorciados todavía, perdón, sí, todavía solteros y divorciados, que son la rama izquierda, todavía no es puro. Hay sís y nos. Entonces aquí vamos a trabajar ahora con la variable ingresos anuales. Aquí está ingresos anuales. Observamos que todos aquellos con ingresos mayores a $80,000 sí hicieron fraude. Pudo haber sido 85,000, pero escogimos 80,000. Y los que no, no hicieron fraude. Entonces ahí termino la tabla de datos y llego a que todos los nodos hoja, estos se llaman los nodos hojas en un árbol, todos son puros. Entonces ya tengo un árbol bien formado. Ok, esa es la forma en cómo en general funciona el algoritmo Hunt. Ahora, la gran pregunta es cómo se escoge el orden de las variables. ¿Cómo se mide la impureza o la pureza de un nodo? Bueno, un nodo es 100% puro, como les explicaba antes, si todos son de la misma clase. Por ejemplo, si todos son no fraudes o todos sí son fraudes. Un nodo es impuro si están mezclados. Ahora hay nodos más puros y otros menos puros. Por ejemplo, el nodo absolutamente, perdón, impuro en este caso sería si la mitad son fraudes y la mitad no son fraudes. Eso es totalmente impuro porque mitad y mitad son de una clase y de otra. Pero si tenemos 90% de fraude y 10% de no fraude, es un nodo bastante puro, ¿verdad? Entonces los árboles se construyen hasta que todos los nodos hojas sean puros. O a veces eso no es posible cuando se tienen demasiados datos, entonces hasta que sean lo más puros posibles con algún cierto criterio. Bueno, entonces seguimos adelante. Aquí está explicado lo que hicimos antes. Y hay tres preguntas importantes. Bueno, ¿cómo escogemos las variables? ¿Cómo las dividimos? ¿Qué variables o atributos usar y en qué orden? Esto es importante. ¿Qué variables? En inglés se le dice attributes. En español no se usa mucho atributos, pero bueno, ¿qué variables utilizar y en qué orden? ¿Cuándo terminar de dividir? Esa es otra pregunta importante. Generalmente, si se pudiera, se sigue dividiendo hasta que todos los nodos sean puros, pero en tablas de datos muy grandes eso no necesariamente es posible. Bueno, entonces vamos a tratar de responder esas preguntas. La pregunta 1 dice cómo dividir
El árbol dice, se tendrán en cuenta solo divisiones binarias. Esto es importante porque se podrían hacer divisiones en 3 hijos, o en 4, o en 5, pero eso haría demasiado complejo el algoritmo. Entonces solo se harán divisiones binarias. Y eso se le conoce como el método CART, Classification and Regression Trees. Árboles de clasificación y regresión. ¿Cómo seleccionar la variable? Vamos a seleccionar la variable que me construya nodos hijos lo más puros posibles, porque uno quiere que el árbol vaya haciéndose cada vez más puro. Pero ¿cómo se mide la pureza o la impureza de un nodo? Eso se hace con el índice de clasificación, el índice de Gini y el índice de la entropía. Ok. Por cierto, para los que son los compatriotas aquí ticos, el índice de Gini, los que han seguido la campaña política para los extranjeros, es que aquí estamos en elecciones del domingo en 8 días. El índice de Gini se ha manipulado mucho para decir que el país está mal, que hay más pobreza o que hay menos pobreza. Se utiliza el índice de Gini, pero de una manera muy manipulada. Bueno, aquí vamos a usar el índice de Gini para medir la pureza o la impureza de un nodo. Acá en política se ha tratado de usar esto para decir que el país tiene más pobres o tiene menos pobres, pero eso no tiene sentido, esa forma en cómo se ha aplicado el índice de Gini. Bueno, la pregunta 3 es ¿cuándo dejar de dividir? Bueno, uno quisiera dejar de dividir cuando el árbol sea totalmente puro, pero eso no es factible en la mayoría de los casos y además genera tal vez reglas demasiado largas, lo cual tampoco es conveniente, o incluso nodos repetidos, como vamos a ver más adelante. Entonces, más bien el criterio que se usa es hacer un árbol, ojalá lo más pequeño posible, pero que clasifique lo mejor posible. Bueno, entonces como les decía, vamos a usar solo divisiones binarias. Ahora, ¿cómo dividir cuando uno tiene una variable cualitativa como esta, deportivo, lujo o familiar? Generalmente lo que se hace es dividir pero que preserve el orden. Por ejemplo, pequeño, mediano aquí y aquí grande. O podría ser aquí solo pequeño y aquí mediano o grande. Pero no hacer algo que respete el orden. Por ejemplo, aquí pequeños y grandes y aquí medianos. No. Algo que mantenga el orden, si la variable es ordinal. Las variables numéricas, generalmente, por ejemplo, antes vimos los ingresos, los partimos en 80K. Generalmente se busca un punto, lo más fácil sería escoger el punto medio. Pero lo que se busca es el punto que maximice la pureza de los nodos hijos, como vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo medir la impureza o la pureza de un nodo. Para eso se usan 3 índices, el índice de clasificación, el índice de Gini y la entropía. Para esto vamos a definir la probabilidad de J dado T, que quiere decir la probabilidad de pertenecer a la clase J estando en el nodo T. Muchas veces se escribe simplemente PJ. Para aquellos que no recuerdan probabilidad, digamos, la probabilidad se calcula aquí de una manera simple. Recuerden que la probabilidad de algo siempre se calcula como el número de casos totales va en el numerador y en el numerador va el número de casos favorables. Qué sé yo, digamos un 6. Por decir algo, si yo tengo 6, un dado de 6 caras, ¿verdad? Que están los 6 números enteros. Entonces, si yo lo tiro, el número de casos totales es 6. Entonces sería 6, digamos, aquí abajo. Y si yo quiero calcular la probabilidad de que salga un número impar, aquí arriba sería un 3. Esa sería la probabilidad 3 sextos. ¿Por qué? Hay 3 números impares.
y el número de números total es 6, valga la redundancia. Entonces la probabilidad de que salga un número impar es 3 sextos. La probabilidad de que salga un 1 es un sexto. La probabilidad de que salga un 2, un sexto. Entonces es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Bueno, esto lo ocupamos porque es muy importante para medir la impureza o la pureza de un nodo. El índice de clasificación, el error de clasificación, se calcula como 1 menos el máximo sobre j de la probabilidad de j dado t. No se preocupe que ya le voy a explicar qué es eso. El índice de Gini como 1 menos la sumatoria sobre j de la probabilidad de j dado t al cuadrado. Y la entropía como menos la sumatoria de las probabilidades de j dado t por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de j dado t. Se ve enredado eso, pero no lo es tanto. En el fondo, de lo que se trata es de estos índices me dicen qué tan puro o qué tan impuro es un nodo. Ok, voy a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que tenemos un árbol binario y aquí tenemos 3 hijos, 3 nodos. Queremos ver cuál nodo es más puro y cuál es más impuro. Este nodo 1 es el más puro de todos. Este es el más puro. ¿Por qué? Porque 6 son de la clase 2 y 0 de la clase 1. O sea, es un nodo 100% puro. El nodo 3 es el más impuro, porque tiene 2 de la clase 1 y 4 de la clase 2. Y el nodo 2 es bastante puro, 1 de la clase 1 y 5 de la clase 2, pero no es 100% puro, este es 100% puro. Estos dos son impuros, este es más impuro que este. Ahora, ninguno es 100% impuro. Impuro total sería 3 y 3, mitad de una clase y mitad de la otra. Ahora vamos a ver cómo se calcula el índice de Gini, la entropía y el error de clasificación con estos nodos. Vean, el Gini es 1 de menos la sumatoria de la probabilidad de j dado t, vean. Entonces sería 1 menos la probabilidad de C1. La probabilidad de C1 es 0. ¿Por qué es 0? Porque aquí hay 0 elementos. De un total que son 6, entonces sería 0 entre 6. Entonces esta probabilidad me da 0, la probabilidad de C1. La probabilidad de C2 es 6 entre 6, porque en este nodo hay 6 de 6 posibles, entonces la probabilidad es 1. Entonces el índice de Gini es 1 menos la probabilidad de C1 al cuadrado menos la probabilidad de C2 al cuadrado, es decir, 1 menos 0 menos 1, 0. Entonces el índice de Gini, cuando da 0, es porque el nodo es completamente perfecto. Y cuando da 0.5, cuando hay dos divisiones, es porque el nodo es absolutamente impuro. Bueno, entonces vean este nodo. Aquí, C1 tiene una probabilidad de un sexto, porque es 1 de 6. C2 tiene una probabilidad de 5 sextos, porque son 5 de 6. Entonces Gini daría 1 menos 1 sexto al cuadrado, menos 5 sextos al cuadrado, daría 0.2. Y finalmente, en este tercer nodo, la probabilidad de C1 es 2 sextos, 2 de 6. La probabilidad de C2 es 4 sextos, 4 de 6. Entonces Gini sería 1 menos 2 sextos al cuadrado, menos 4 sextos al cuadrado, 0.44. Ok, entonces vemos que este nodo es más puro que este. ¿Por qué? Porque 0.2 es más cercano a 0 que 0.44. Entonces este nodo es bastante puro porque está cerca de 0. Este nodo es bastante impuro porque está cerca de 0.5, que es lo máximo que podría dar el Gini si fueran 3 y 3. Ok, así se calcula el índice de Gini. ¿Alguna pregunta sobre Gini? Ok, el índice de Gini es el que ha sido muy manipulado en la política. Ok. Bueno, entonces el índice de la entropía es igual, no voy a detallar en el cálculo de los logaritmos y todo esto, pero es lo mismo.
básicamente otra manera de medir lo mismo. Si el índice da 0, como en este caso, es porque el nodo es 100% puro. Y vean que la entropía aquí dio 0.92 y aquí 0.65. O sea, que este nodo igual, la entropía me dice que es más puro que este otro. La entropía, a diferencia de Gini, varía entre 0 y 1. Siendo 0 un nodo completamente puro y siendo 1 un nodo completamente impuro. Luego está el error de clasificación, que se usa mucho porque es muy fácil de calcular. Es 1 menos el máximo de la probabilidad de C1 y la probabilidad de C2. En este caso es 0 sextos y 6 sextos. La probabilidad de C1 es 0 sextos y la probabilidad de C2 6 sextos, como vimos antes. Entonces 1 menos 0 da 0. Y entonces igual, vean que nos da que el índice, este primero es puro, este es un poquito más impuro y este es el más impuro de todos. El índice del error de clasificación también varía entre 0 y 0.5, siendo 0 nodo completamente puro y siendo 1 nodo completamente impuro. Perdón, siendo 0.5. Ok, aquí se ilustra en un gráfico, vean. El índice de Gini varía entre 0 y 1. 0 aquí sería, por ejemplo, que todos sean fraude, índice totalmente puro. Aquí al otro extremo sería que todos sean no fraude, por decir un ejemplo. Entonces, 100% puro. Y aquí a la mitad es que la mitad sean de una clase y la otra mitad de la otra clase, entonces da 0.5. Nodo 100% impuro. Igual el error de clasificación, nada más que este funciona como una recta, este como una parábola. Igual el índice de la entropía, nada más que la entropía da 1 cuando es 100% impuro y 0 cuando es 100% puro. Esto para clasificaciones binarias. Cuando no son binarias es un poquito distinto, aunque sigue la misma lógica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahí está Rolando, Ricardo, Nelson, Mónica, Frank, M. Castro, Manuel, Juan, Eduardo, Juan. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. No, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ¿cómo se usa el índice de Gini o cualquiera de estos tres índices para decidir una partición? La idea es así: si yo tengo aquí un nodo y lo voy a partir en dos, la idea es que el índice de Gini acá sea menor eh, que la suma de estos dos índices. Es decir, que este índice, la suma de estos dos, sea más pura que esta. O sea que yo pasé de nodos impuros a nodos más puros. Por eso es que se calcula este promedio ponderado que se le llama Gini split, que es calcular el Gini de, digamos, de este nodo más el Gini de este otro nodo, pero eso sí ponderado. Es decir, este promedio no es un promedio simple, sino es NI entre N. Digamos, si en un nodo hay 5, entonces 5 entre 6, y en el otro hay 1, 1 entre 6. Entonces se pondera porque tienen más importancia los nodos con mayor cantidad de elementos. Ya les voy a explicar. Aquí vean cómo se calcula el Gini split. Digamos que el padre, la cardinalidad, que quiere decir la cantidad de elementos del padre, son 18. ¿Ok? Eso se conoce como la cardinalidad. Este nodo tiene 6, este tiene 6 y este tiene 6. Entonces 6 por 3, 18. Entonces vamos a calcular el Gini split, que sería la suma, el promedio de los Gini de estos tres nodos, que ya los hicimos. Entonces el Gini split es el promedio, nada más. Ya habíamos hecho los tres Ginis, entonces simplemente se promedia. En este caso es un promedio corriente 6 entre 18, 6 entre 18, 6 entre 18, porque los tres nodos tienen 6. Entonces estos tres valores acá son iguales, 6 entre 18.
porque los 3 tienen 6. Pero por ejemplo, si este tuviera 10, aquí sería 10 entre 18. Y este 4, entonces 4 entre 18. Y este 4, 4 entre 18. Ven, es un promedio ponderado. Eso es muy importante porque tiene que darle mayor importancia a los nodos que tienen más elementos. Eso es el Gini split, es el promedio, nada más. Igual puedo hacer la entropía split, que es promediar, pero usando entropía. O la entropía del error de clasificación, que es promediar. Igual, esta sumatoria sería el promedio, pero usando error de clasificación. Muy bien. Esto es muy importante. Lo que queremos calcular es la información ganada. Es decir, qué tanto información se ganó cuando yo hice un árbol de decisión de pasar, digamos, de este nodo a pasar a esta división. Entonces, se supone que de aquí a aquí yo gano información. Entonces, lo que se anda buscando es que la información ganada sea máxima. Es decir, que el Gini split del padre menos el promedio de los Gini split de los hijos sea máximo. Es decir, recuerden que esto mide la impureza. Y esto, entre más tienda a 0, la idea es que esta sumatoria tienda a 0. Entonces, si esa sumatoria tiende a 0, quiere decir que los nodos se hicieron muy puros. Entonces, entre más grande sea esta resta, significa que de un paso a otro gané mucho en pureza. Entonces, al fin y al cabo, los árboles de decisión lo que buscan es que la información ganada, que es toda esta resta, sea máxima, lo cual es equivalente a que el Gini split sea mínimo. Esa es la clave de todo. Vamos a ver ahora con un ejemplo. Yo escojo la división binaria de un árbol que me haga que el Gini split sea mínimo. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea, más puros van a ser los nodos que yo construí. Un ejemplo de la información ganada. Supongamos que el Gini split del padre era .42 y que hay 7 y 3, 10 elementos. Entonces yo hago esta división en un árbol binario. Este nodo N1 tiene 3 y 0. Y este nodo N2 tiene 4 y 3. 4 en la clase 1 y 3 en la clase 2. Entonces el Gini de N1 va a dar 0, porque es un nodo completamente puro. El Gini de N2, que es bastante impuro, da .49, casi da .5, es muy impuro. Entonces el Gini split sería el promedio de estos dos. Entonces sería 0 más 4.9, pero no dividido entre 2, porque vean que este promedio debe ser ponderado, como les decía antes. Aquí se hace 3 entre 10 y aquí 7 entre 10. ¿Por qué? Porque este nodo N1 este nodo tiene 3 elementos. Entonces por eso aquí 3 entre 10. Pero este nodo tiene 7 elementos. Por eso aquí 7 entre 10. Entonces es un promedio ponderado. Entonces el Gini split va a dar 0.343. Ahora la información ganada, como el Gini del padre era .42, entonces sería .42 menos el Gini split, que es .34. Entonces la información ganada va a ser .077. Entonces yo quiero que esto sea lo más grande posible. Lógicamente, esto es lo más grande posible si esto es lo más pequeño posible. Porque este número ya está dado, ya se calculó en el paso anterior, es fijo. Entonces, entre más pequeño sea el Gini split, mejor. Mayor información ganada tendré. Igual se podría hacer con la entropía o con el error de clasificación. Bueno, pónganle en atención porque esta es la clave de todo, esta filmina. Aquí se decide cómo se hace un árbol, cómo escoger la mejor división. Digamos que yo tengo un nodo padre A que tenía un Gini split de 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque es absolutamente impuro, vean 6 y 6. Ahora una posible división es esta, usando la variable A.
Y otra posible división es esta, usando la variable b. Digamos que aquí era estado civil y que aquí es, eh, digamos, reembolso. Entonces, ¿cómo decido yo cuál uso? Bueno, le hago el Gini a esta división, me da .486. Le hago el Gini a esta otra división con la variable b y me da 3.75. Como este es menor, quiere decir que es mejor, porque me genera nodos más puros. Y entonces, de ahí me quedo con este árbol. ¿Por qué? Porque esta variable b me genera nodos con un Gini menor, o sea, nodos más puros. Así es como se hace un árbol de decisión. Y es casi pura fuerza bruta. Yo hago el Gini split de todas las variables que tengo en la tabla y me quedo con la que me dé un Gini split mejor, porque eso me garantiza que hice nodos más puros, hijos más puros. La idea es que se vaya perfeccionando cada día hijos con mayor pureza en el árbol. ¿Ok? ¿Sí entendieron esa explicación? Esa es muy importante. Y al fin y al cabo el algoritmo de CART o el algoritmo Hunt son fuerza bruta, es usar todas las variables a ver cuál da mejor, así de sencillo. Bueno, otro ejemplo. Digamos que vamos a hacer una selección. Esto es para ver cómo divido una variable. Digamos una variable que era cualitativa con tres modalidades. Podría ser un árbol con tres nodos hijos, pero ya sabemos que este está descartado de plano. ¿Ok? Porque no se pueden hacer divisiones triarias. Entonces me quedo con estos dos que son binarios. Podría dividirlo así. Es autos deportivos y de lujo y autos familiares. O autos familiares y de lujo o autos deportivos. Ven que este da un Gini split mucho más bajo. Entonces me quedo con esta división. Eso también hace el algoritmo cuando tiene una variable cualitativa con categorías. Hace todas las posibles combinaciones de categorías que preserven el orden si la variable es ordinal y se queda con la que mejor da, en el sentido de que deje un Gini split menor, porque eso genera nodos más puros. Ok, este daría menor, pero como no puedo hacer división triaria, entonces me quedo con este. Ahora una variable cualitativa, perdón, cuantitativa como esta. ¿Cómo escoger, por ejemplo, antes que cogimos un 80? Aquí es bien pesado este algoritmo. Por ejemplo, yo decido ir de 5 en 5, podría ir de 1 en 1, todo dependiendo de qué tan buena máquina yo tenga. Y voy calculando el split. Si hago, por ejemplo, la división en 55, esto me da el split. Si hago la división, por ejemplo, en 72, esto me da el split. Y aquí me doy cuenta que mi mejor split es si hago la división en 97. Entonces esta variable cuantitativa la divido, la división binaria la hago así. Los que ganan anualmente menor de $97,000 y a la derecha los que ganan mayor de $97,000. Esa es la manera óptima de dividirla porque me genera árboles binarios más con hijos más puros. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vean, este ejemplo es muy importante. Les voy a explicar por qué en el ejemplo con el que iniciamos la clase de hoy empezamos con la variable reembolso. Ok, lo que se debe hacer es hacer las tres variables, seleccionarlas y calcular el Gini split. Vean, si yo selecciono reembolso, entonces en el sí me quedan 1, 2, 3 nos y 0 cis. Entonces por eso divide este nodo puro. Y en el no,
Cuando esta vale no, entonces me queda un no, un no, un sí, un no, un sí y un no. Es decir, hay 4 nos y 3 sís. Así es como queda este nodo. Entonces, si le hago Gini split, calculo Gini split igual que antes. Gini de este, luego hago el promedio ponderado. Que vean que aquí es 3 décimos y aquí es 7 décimos. Me da .0994. El Gini split usando la variable reembolso. Muy bien. ¿Qué pasa si uso la variable estado civil? Aquí me queda estado civil soltero o divorciado. Me quedan partidos 3 sís y 3 nos. Y en casados, todos me quedan con no. Entonces esta es la división que haría esta variable estado civil, escogiendo a la izquierda soltero y divorciado y aquí casado. Habría que intentar también con aquí soltero y aquí divorciado casado. Y aquí, bueno, y todas las combinaciones posibles porque esta no es ordinal. Bueno, hago el Gini de este nodo, el Gini de este nodo y hago el Gini split que da .3. Mientras que el de la variable reembolso dio .009. O sea que es bastante mejor reembolso que estado civil. O sea, construye nodos más puros. Entonces por ahora va ganando reembolso. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si escojo ingresos anuales. Ok, ingresos anuales y partiéndole en 80. Menores a 80,000 y mayores a 80,000. Habría que hacer intentos también en otros posibles a ver si mejora, pero digamos fijándolo ahí. Entonces aquí me queda 3,0 y aquí 4,3. Igual calculo el Gini de cada nodo y después hago el Gini split. Me da el Gini split punto 3. Entonces, este dio punto 3 con ingresos anuales, con estado civil punto 3 y con reembolso punto 09. Entonces aquí está en el segundo decimal. Entonces claramente la variable que me genera nodos más puros o una mejor división es la variable reembolso. Por eso para mi árbol la primera variable que selecciono es reembolso. ¿Ok? Y así sucesivamente. Después compito las otras dos y así sigue la construcción del árbol. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpa. Sí. Eso significa que los valores que tuvimos ahorita van de menos a más. Eso sería el orden en el que debemos introducirlas, o sea, en las que se introducirían las variables en el árbol de decisión. Sí. ¿Niveles? Sí, en el sentido de que la primera variable que selecciono es la que logre el Gini split menor. Luego de que hice esa división, vuelvo a analizar todo. Eso es importante porque esa pregunta es muy importante. Vuelven a entrar a jugar todas las variables otra vez, incluso la que ya jugó. Porque, ¿dónde entran a jugar? Eso es curioso, ¿verdad? Aquí ya hice una división. A este ya aquí muere porque ya es puro. Pero en este aquí entran a jugar estado civil, ingresos, pero otra vez reembolso. ¿Por qué? Porque este nodo ya desaparece todos aquellos, es otra tabla de datos, por decirlo así. Todos los del sí ya no existen. Digamos, todos los del sí en reembolso ya no existen. Entonces aquí estamos jugando con otra tabla de datos. Y en esa tabla de datos vuelven a entrar otra vez las tres variables. Incluso el reembolso. Podría ser que el reembolso se use 2 veces seguidas. Y ahí la que me dé menor split, me quedo con esa. Y así sigo. Hasta que todos los nodos sean puros. Y en el algoritmo ideal. Gracias. ¿Sí? ¿Le quedó claro, Mónica? Sí, gracias. Muy buena pregunta. Eso es interesante, que una variable puede entrar a jugar 2 veces. Uno al inicio tiene la idea de que una variable cuando juega ya termina, ¿no? Ella sigue. ¿Por qué? Porque cada vez, en cada paso del algoritmo, la tabla que entra es otra. Porque si ya un nodo quedó puro, todos esos ya no están en
en el partido, por decirlo así, porque ya fueron clasificados. Bueno, ¿cuándo dejar de dividir? Lo ideal es cuando todos los nodos sean puros. Pero eso podría generar algoritmos demasiado lentos o también con reglas demasiado largas. El algoritmo CART, debido al profesor Friedman de la Universidad de Stanford, que viene de clasificación Regression Tree del profesor Friedman con otros tres, aunque es el principal autor de esto en el año 84, propusieron la siguiente idea, conocida en inglés como el pruning, o en español como la poda. Es decir, ellos construyen el árbol hasta que todos los nodos sean puros y después cortan ramas, como en un árbol cuando se poda. Aquellas ramas que quedan reglas como muy poco útiles o incluso repeticiones, entonces las cortan. Entonces llegan hasta el fondo del árbol y después hacen poda. No vamos a detallar mucho en este curso este tema de la poda porque sería hacer muchas matemáticas y llevaría mucho rato. Aquí está el algoritmo escrito en pseudocódigo. Ahí se los dejo. La poda es lo que se ilustra en este gráfico. Digamos, el árbol en el método de CART se llega hasta que todos los nodos sean puros, pero después se quitan algunos del resultado que no aportan gran cosa al análisis. Esto es lo que se conoce como la poda. Hay algunos criterios matemáticos para ver cuál nodo se poda y cuál no. No vamos a entrar hoy en ese detalle. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no, vamos a ir al REITL a ver cómo se hacen los árboles binarios en REITL. Sí, adelante. Siempre se debe calcular los tres índices, o si ya, por ejemplo, Gini me da los valores, o sea, si calculo el índice de Gini y ya con eso tengo suficiente, o es necesario hacer los otros índices también para ver con cuál me quedo o no. Excelente pregunta, sí, excelente pregunta, que dicha que me la hizo. Fíjese que uno podría hacer un árbol con Gini, otro con entropía y otro con error de clasificación, y los tres árboles darían distinto. ¿Con cuál de los tres me quedo? Con el que dé un error en la matriz de confusión, como vamos a ver ahorita, mejor. Eso es lo que se llama calibrar un modelo. Es decir, yo hago los tres árboles, después veo cuál funciona mejor. No se sabe. No hay una regla que diga que Gini es mejor que entropía, ¿no? Depende de los datos. Entonces yo me quedo con aquel que me minimice el error. O dependiendo de lo que yo ando buscando. Por ejemplo, si estoy en un tema de tarjetas de crédito, con aquel que me detecte mayor cantidad de fraudes con un menor falso positivo. Eso se llama calibrar un modelo. En este curso no vamos a trabajar tanto en eso, porque estamos estudiando los modelos. Van a ver que en el cuarto curso nos vamos a dedicar a ver solo cómo calibrar un modelo. Eso es calibrar un modelo. Lo que los estadísticos llaman seleccionar el mejor parámetro. Sí, en efecto, la pregunta de Mónica es excelente. ¿Cuál es el mejor? Gini, entropía o error de clasificación. No sabemos, depende del caso. Y entonces lo que se hace es ir a medir el error. En general uno podría decir que aquel que minimice el error o que maximice lo que yo ando buscando. Es muy buena pregunta, Mónica. ¿Le quedó claro? Sí, gracias, Waldemar. Con gusto. Sí, esa es muy buena pregunta. Ahora vamos a ver que en el software uno puede escoger esto. Bueno, entonces vamos a ir a hacer el REITL con la tabla iris que habíamos visto en la clase anterior. Y lo vamos a hacer también con el scoring. Ok, bueno, vamos a irlo a hacer en vivo. Ok, aquí tengo ya REITL cargado. Voy a ir a seleccionar los datos. Selecciono el ejemplo iris. Le digo que el separador, esto es muy importante seleccionarlo bien, porque si no el modelo no funciona bien. Punto y coma y punto, y le doy ejecutar.
Esto es muy importante que a mí se me olvidó explicárselos la vez pasada. Uno tiene que ver que el sistema le seleccionó bien cuál es la variable a predecir, lo que el sistema llama acá la variable destino. En este caso lo hizo bien, porque escogió el tipo, pero algunas veces no lo hace bien. Como vimos en el ejemplo de los dígitos, ella no logró determinar solito que era el número, el que uno quería predecir. Otra cosa importante es esto, no se les olvide cambiarlo. Nosotros vamos a usar aquí, en general, más bien 70 para aprender, 0 aquí para calibrar, este es para calibrar el segundo, y 30 para testear. Entonces vamos a usar nada más tabla de aprendizaje y tabla de testing. Aquí uno puede usar 70, el ratel podría dejarlo aquí una partecita para calibrar, pero en este curso todavía no vamos a calibrar, entonces lo vamos a dejar así. Y no olvidar volverle a dar ejecutar, porque si no los cambios no se llevan a cabo. Me voy para el modelo, le voy a decir que haga un árbol de decisión. Profundidad máxima, aquí esto es que llegue máximo hasta 30 niveles del árbol. Complejidad, esto entre más pequeño sea, mejor, o construirá un árbol más puro, pero lo hará más lento. Estos parámetros los vamos a estudiar más en el curso de calibración, con más detalle. Este usa un paquete de R que se llama RPart, que después lo vamos a estudiar con más detalle. Este es el que hace en el fondo los árboles. Ok, dejándolo así todo por default, le damos ejecutar y ahí nos genera el árbol. Ok, ahí está el árbol. Yo le puedo decir aquí dos cosas importantes. Vean esta parte acá. Uno, que me dé las reglas, y otro, dibujar el árbol. Ok, voy a ir a dibujar el árbol. Ahí el árbol creo que me quedó, a veces queda en segundo plano. Ven, ahí está el árbol. Entonces de aquí del árbol ya vemos varias reglas. Recuerden que este es un problema para clasificar las flores. Entonces dice, esto me dice mucha información. Dice que aquí hay 100%, del 100%, 31% son virgínicas, 33%, no estoy muy seguro, creo que setosas, y 35% versicolor. Ahora, la primera variable que él usó es el largo del pétalo. Si el largo del pétalo es menor a 2.6, de fijo es setosa. Y vean que este nodo es 100% puro. Probabilidad 1 de que sea setosa, o sea que 0 de que sea virgínica y 0 de que sea versicolor. Ok, ahora, entonces aquí ya tengo un nodo puro. Si no, o sea, si el largo del pétalo es mayor o igual a 2.6, se viene aquí y me deja un nodo donde está el 69% de la población. Vean que aquí está el 100% de la población, aquí está el 31%, aquí está el 69% de la población, porque ya el 31% se quedó aquí. Ya estos salieron del partido. Ahora aquí encuentro una nueva regla. Si el largo del pétalo, vean que usó dos veces el largo del pétalo seguidos. Si el largo del pétalo es menor a 4.8, la flor será versicolor con una probabilidad del 92%. Y virgínicas con una probabilidad del 0.08, del 8%. Entonces, y aquí está el 35%. Esto no es un nodo puro, pero es bastante puro, ¿verdad? Si el largo del pétalo es mayor a 4.8, entonces con una probabilidad de 97% es virgínica, 3% versicolor y 0% setosa. Entonces vean que estos dos no son 100% puros, pero ahí terminó el algoritmo. Aquí podría seguir corriendo, pero ya no vale la pena porque vean que tengo nodos casi puros. Quedaría muy poquita gente para seguir clasificando. Entonces esto es lo que se conoce como un árbol óptimo. Aquí corrió el método de CART y probablemente aquí habían algunos árboles, pero luego los podó porque ya había muy poca gente, ya no valía la pena, muy pocas flores en este caso.
¿Alguna pregunta sobre este árbol? Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este árbol se desprenden muchas reglas que yo se las acabo de decir. Pero yo las puedo ir a ver en forma explícita aquí dándole clic en esta parte de reglas. Y aquí me tira las reglas abajo, las ven acá. Estas son las reglas. Regla número 2. Si el arco del pétalo es menor a 2.6, va a ser setosa. Te fijo, con una probabilidad de 1. El cover quiere decir que el 31% de la población está ahí. Regla número 7. Va a ser tipo virgínica con probabilidad eh, con probabilidad 1. Bueno, aquí la regla es si el largo del pétalo es mayor a 2.6 y el largo del pétalo es mayor o igual a 4.8. En realidad valdría, ven que aquí hay como una cierta redundancia, valdría decir esto, que fue lo que en el dibujo del árbol digo. Aquí lo que estoy un poquito, no sé por qué aquí me pone probabilidad 0. Aquí está el 36% y aquí el 31% de la población. Aquí es probabilidad 0 el complemento. Ok, sí, está un poco extraño aquí. Bueno, luego no entiendo muy bien por qué me está poniendo aquí probabilidad 0. Ok, de todas maneras se puede ver con 100% certeza en el árbol. Ahí está, aquí está mejor la información. Que la probabilidad es esta. O sea, por ejemplo, aquí es virgínica con un 97% de probabilidad. Entonces en la regla, aquí es mayor a 4.8, debería ser aquí probabilidad 97%. Bueno, una vez construido el árbol, vamos a evaluar la calidad de la predicción. Entonces le voy a decir que en la tabla de testing, la tabla de prueba, me haga la evaluación. Entonces le doy ejecutar y se ve que la clasificación es muy buena. De 17 cetosas, las 17 las clasificó como cetosas. De 15 virgínicas, 12 me las clasificó como versicolor, perdón, de 15 versicolor, 12 me las clasificó como versicolor y 3 como virgínica. Aquí fue donde falló. Y la virgínica también la clasificó perfecto. O sea que clasificó bien un 97%, solo clasificó mal este 7%. Y clasificó bien un 93%. Muy bien. Vamos a ir ahora a hacer el ejemplo de scoring. Recuerden que en scoring teníamos dos archivos. Entonces voy a cargar la muestra de aprendizaje y crédito, que son 2500. Selecciono punto y coma y punto, partición 70030 y le doy ejecutar. Me dice que si sobrescribo, le digo que sí. Vean que me seleccionó bien la variable a predecir, que es si es buen pagador o no, pero me hizo mal aquí. Entonces voy a corregir ahí. Bueno, aquí recuerden que le tengo que poner que no hay partición porque en otro archivo tengo la tabla de testing. Entonces le doy a ejecutar de nuevo. Ok, aquí le doy a ejecutar. Me voy a modelo. Le voy a decir que me haga un árbol de decisión. Voy a aumentarle un poquito la profundidad porque esta tabla es mucho más grande. Ok, vamos a ver si no dura mucho. Le doy a ejecutar. No duró casi nada. Ahí está. Sí, adelante. ¿Qué significa de aumentarle la profundidad? ¿Cómo sé yo si cuánto le debo ajustar, subir, bajar o cuáles son los límites o los criterios? Buena pregunta. Recuerde que un árbol es así, se lo estoy dibujando aquí, ¿verdad? El árbol, esto es un árbol de profundidad 2, porque tiene dos niveles. Si vengo aquí, ya tendría profundidad 3. Y si sigo para abajo, profundidad 4.
Entonces le estoy diciendo que es un árbol, entre más niveles tenga, se supone va a ser mejor. Creo que aquí hay un máximo, no recuerdo si era 100, que permite Ratel. Ahora lo que pasa es que si uno le pone mucha profundidad, podría ser que el algoritmo dure demasiado. Entonces, eh, no necesariamente es viable ponerle el máximo siempre. Entonces uno puede lograr un mejor árbol si le aumenta la profundidad. Ya, y eso de la división mínima. De la división mínima. Ajá. Ah, ok, de aquí la división mínima. Sí, ya le digo acá. La división mínima, el cubo mínimo, el min split. Sí, déjenme ver aquí, porque no recuerdo bien. Voy a hacer algo que es lo que vamos a hacer en el curso que viene. No me está dando aquí la ayuda, vean. Aquí estoy en RStudio ahora. Eso lo estoy haciendo para pedirle ayuda a R para que me diga qué es eso. Esto lo vamos a ver en el siguiente curso, así que no se preocupen. Yo puedo pedirle ayuda aquí. Esto está usando un paquete que se llama RPart. Entonces le voy a decir que me dé ayuda. Aquí me tiró. Déjenme ver. Espera porque tengo que cargar el paquete. Esto que estoy haciendo es para contestar la pregunta. Esto es un paquete que se llama RPart. Entonces aquí lo cargo y aquí le pido ayuda. El, el parámetro, vean que estos lleva un montón de parámetros. El parámetro que me está preguntando acá Mónica es este de división mínima, que es min split. Es que no recuerdo exactamente qué es. Entonces min split, vamos a ver si aquí me lo explica. Fórmula. Sí, es extraño porque aquí no lo está usando. Sí, porque luego vamos a calibrar un modelo. Esas preguntas que hace Mónica son muy importantes y las vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos, que es todos estos parámetros, cuál es la mejor selección posible para que el método me dé mejor, porque jugando con esto, uno puede hacer que el modelo mejore los resultados. Y el min split, si quiere le voy a averiguar exactamente qué hace leyendo aquí el manual, porque este no está, es curioso, este es como un parámetro de Ratel, que no es un parámetro de RPart, que si fuera un parámetro de RPart, esto que le estoy mostrando aquí es un llamado a la función RPart directo desde la consola. Y entonces aquí están los parámetros. Y el split, no me habla del split. Por aquí hay. Ven que aquí el split, si el split es como divide, podría ser con Gini. Ok. Bueno, le voy a averiguar y ahí le estoy en esta dirección. Alguien me está diciendo algo aquí en el chat. Vamos a ver si en esta dirección nos explica el repart control. Min split. Ajá. Aquí está. Es este. Es este parámetro. Dice el número mínimo de observaciones que deben existir en un nodo para que la división sea digamos, ejecutada. Ajá. Sí. Ok. Sí, es importante. O sea, como, digamos, a partir de qué número yo, digamos, ya dejo
de hacer corte. Ok, que es como el momento en que yo digo, ya un árbol con menos de 20 no vale la pena. Un nodo. Gracias, M. Franco, ahí por la ayuda. Ahí había una ayuda importante en esa dirección. Ahí la puso en el chat por si la quieren copiar. Entonces aquí, sí es como quien dice, digamos, ¿cuándo voy a dejar de dividir? Si yo tengo un nodo aquí y se me divide acá y acá, entonces yo digo, cuando ya este va a tener menos de 20, ya no lo haga. Ok, entonces si yo bajo este parámetro, lo que hago es generar un árbol más grande. Porque estoy diciendo voy a querer nodos más pequeños. Entonces ahí me hace un árbol más grande. Este tiene que ver con este, porque también podría ser que quiero nodos de 15, pero entonces tendría que permitirle mayor profundidad. Ok, vamos a darle a ejecutar así. ¿Sí? ¿Le quedó claro, Mónica? Sí, gracias, Alemán. Muy buenas preguntas porque todo esto, la parametrización, en este curso no vamos a jugar tanto con esto porque lo vamos a hacer después directamente estando acá en la consola, en RStudio, a través de un proceso que se llama de validación cruzada, que es la manera en la que se logra encontrar, digamos, por ejemplo, la calibración óptima de los parámetros. Bueno, aquí vamos a dibujar el árbol. Aquí estamos viendo un árbol que cuesta verlo un poquitito. Y me da una serie de reglas. Claro que fue que le di una división mínima, muy alta. Entonces voy a ir, para que sea más fácil, voy a subirle aquí a 30. Y aquí le voy a bajar la profundidad. Vamos a ver si me hace un árbol más pequeño. Le doy a ejecutar y le doy a dibujar. Me hizo un árbol un poquitito más pequeño, ¿sí? Ven, ahora se lee un poquito mejor. Entonces la primera variable que me seleccionó, que se sabe que en esto es la mejor, es coeficiente crédito a valú. Si el coeficiente crédito a valú es menor a 12, entonces se viene y usó la variable grado académico. Si grado académico es menor a 1.5, entonces se viene aquí y usa otra vez coeficiente crédito a valú. Si es mayor, por ejemplo, a 3.5, entonces de fijo va a ser un buen pagador. Ahí encontré una regla para buenos pagadores. Lo único malo con esa regla, bueno, no es malo, pero es que aquí está apenas el 2% de la población. Es una regla que me dice el 2%. Vean que aquí hay una regla esta que me dice mucha gente, 32%. Aquí hay otra regla que me dice el 43%, que es la siguiente. Coeficiente crédito de valú mayor o igual a 12. Grado académico mayor o igual a 1,5. De fijo sí va a pagar el crédito. Con una probabilidad del 97% y aquí está el 43% de la base de datos. O sea, es una regla bastante buena. ¿Por qué buena? Porque tiene una cobertura que se llama bastante grande, del 43% de la población, y la probabilidad es muy buena, de un 97%. Alemán. Sí, adelante. O sea que si la población que abarca la regla es elevada, mientras más elevada sea, es mejor la regla, y mientras más baja sea, en cambio la regla podría ser no tan válida. ¿Es así? Entre más bajo, ¿qué? Perdón. En un caso, por ejemplo, en el árbol, si nos vamos al lado izquierdo, los porcentajes que abarca la población de esta regla es bajo, mientras que en el lado derecho el porcentaje que abarca es alto. Entonces serían mejores las reglas para el lado derecho que para el lado izquierdo del árbol que nos están dando. No, no, porque fíjese que no van ordenados. Vea, por ejemplo, que aquí hay un 32 y aquí hay un 1. No están ordenados. Y tampoco es cierto que digamos que sea mejor si el porcentaje es más alto. Es mejor si, tienen razón, en el sentido de que esta regla cubre más clientes. Este y este nodo. Ahora, sin embargo, esta regla, a pesar de, por ejemplo, esta, que viene por acá,
Podría ser que no me cubra mucha gente, nada más el 8%. Pero bueno, aquí tengo con un 94% de probabilidad gente que no me va a pagar el crédito. O sea, si el coeficiente crédito avalúo es menor a 12, el grado académico menor a 1.5 y el coeficiente crédito avalúo mayor a 3.5, con un 94% no me va a pagar. Claro, ahí solo está el 8% de la población, pero es una regla buena también. ¿Sí, adelante? Además, le voy a fijar para ver si la regla es buena o no, es la probabilidad. Sí, exacto. La probabilidad sí. Ahí sí, sí, exacto. Entre más grande sea la probabilidad, mejor. Eso sí, porque es una regla más buena, más fina. Sí. Ya, gracias. Ahora una regla con probabilidad muy alta y con cobertura muy alta como esta es una regla buena, porque me permite clasificar el 43% de la población con una probabilidad bastante alta. Muy buena pregunta. Bueno, y para terminar con esto puedo ir a ver aquí las reglas. Aquí le doy reglas en este botón y ahí me tiró algunas reglas, las que Reitel considera más importantes, la 25, la 7, la 11, la 43, la 85. Vean que hay muchas reglas. Reitel me tira las que él considera mejores y que cubren más gente. ¿Ok? Aunque a veces es mejor leer las del árbol. Ven que estas tienen... me tira de hecho las de probabilidades más altas de primero. Y ahí va para abajo. Ella va prefiriendo las de mayor probabilidad. Porque como bien lo decía Mónica, son las de las mejores, ¿verdad? Porque son reglas más certeras. Por ejemplo, esta es una regla con probabilidad 1. O sea, el que cumple esta regla de fijo le doy un crédito. Porque tiene probabilidad 1 de pagar. Muy bien. Ahora, hay que ir a evaluar también, a ver qué también nos quedó el algoritmo. Le doy aquí y construyo la matriz de confusión. Vean que aquí, por ejemplo, de 15 nos 10 clasificó bien y 5 mal, un 75% en los nos. Es bueno porque este es un problema difícil, un problema descalibrado, no, un problema descalibrado no es la desnivelado, ¿verdad? Porque hay muy pocos nos. Y los sí los califica muy bien y el error global es del 5%, es decir, el acierto global es del 95%, es decir, un método bastante bueno. Para terminarlo podemos hacer la curva ROC para ver qué tal. Ahí está haciendo la curva ROC. Ahí la vemos. Es bueno, es bastante bueno, está bastante cerca de este eje. Ok, podemos hacerle, vamos a ir a modelo y vamos a hacer una red neuronal, un bosque aleatorio, que vamos a ver de hoy en 8. Vamos a correr bosques aleatorios, de hoy en 8 les explico de qué se trata. Ahí está, este puede durar un poquito más porque este construye 500 árboles. ¿Ven? Ahí está construyendo 500 árboles. Ya construyó los 500 árboles. De hoy en 8 les explico de qué se trata. Y vamos a ir a ver la curva ROC. Ahí está el árbol de decisión como están viendo y los random forests o bosques aleatorios. Ven que se ve aquí en la gráfica que mejora un poquitito a los árboles de decisión. Y se puede ver aquí en el área. En el área con árboles de decisión fue del 90% y con bosques aleatorios del 92%. Ok, entonces eso lo vamos a ver de hoy en 8. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver si me falta algo. Venga, aquí dice otro árbol. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias por los comentarios en el chat. Bueno, muy bien. Entonces, qué dicha, están casi todos hoy. Eh, Más bien, entonces, abro aquí el video para despedirme.
Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. La tarea está en el aula virtual, ya está abierta. Son básicamente los mismos problemas de la tarea anterior, pero ahora con árboles de decisión y comparar con lo que hicimos la semana pasada con las máquinas vectoriales de soporte a ver cuál funciona mejor. Esa es básicamente la tarea para de hoy en 8 hasta las 10 de la mañana. Si tienen alguna duda, pues no duden en ponerla en el foro eh, para estarles respondiendo. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario final, si no, pues un gusto haberlos visto. Un saludo desde Costa Rica a todos allá en México, en Ecuador, Perú, Bolivia. No sé si se me olvida algún país, pero tenemos en este grupo una población muy bonita de casi toda Latinoamérica. Entonces, un gusto haberlos visto y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.